Dios les bendiga a todos, a los hermanos y amigos que en este día me están escuchando. Me gustaría que si tienes una Biblia cerca, pudieras abrirla en el libro de Mateo 24, del 3 al 11. Y hoy tengo una pregunta para todos nosotros, que es, ¿estamos preparados para morir por Cristo? Y leemos en Mateo 24 y dice que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de la venida del fin del siglo?». Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». En este capítulo 24 de Mateo podemos ver a Jesús diciendo una serie de acontecimientos que sucederán antes de la gran tribulación. Si podemos ver todo el capítulo, primero nos empieza a hablar de lo que sucederá antes de la gran tribulación y después de lo que sucederá en la tribulación. Esto que leí habla de lo que sucederá antes de la gran tribulación. No significa que toda esta serie de cosas vayan a suceder exactamente en el orden en que el Señor nos la menciona del versículo 4 al 12. Él solamente está diciendo todas las cosas que sucederán antes. Y hemos visto muchas de estas cosas ya suceder. Hemos visto guerras, incluso ahorita mismo estamos viendo 2 guerras. Hemos visto antes rumores de guerras. Hemos visto naciones tener diferencias contra otras naciones. También hemos visto a personas engañando con falsos evangelios. Y en el año 2020 vimos una de las pestes más grandes que han pasado en este mundo. También hemos visto hambres, terremotos, incluso hemos visto muchos de nuestros hermanos tropezar en este camino del Evangelio. Pero vamos a ver en el versículo 9 que el Señor nos menciona algo que es de lo que quiero hablar en este día. Y dice: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán». Aquí Él está hablando de persecución. Nosotros, la Iglesia de Cristo, dice la Biblia que seremos perseguidos. Y muchos hasta nos matarán. Es lo que estamos viendo en este versículo 9. Y mi pregunta es, ¿estamos preparados para morir por Jesús? Mucho se ha predicado sobre la prosperidad y hemos vivido realmente años de bendición, donde hemos tenido libertad de culto y hemos predicado sin ningún tipo de persecución. Pero ¿estamos preparados para ser perseguidos y aún así seguir predicando el Evangelio, para no negar nuestra fe, para permanecer fieles y firmes? A lo largo de nuestra historia, el enemigo se ha levantado queriendo destruir el Evangelio, queriendo impedir que el Evangelio sea predicado, y se ha levantado con enojo a perseguir a los cristianos. Lo hemos visto desde el principio en la Biblia, en Hechos 7. Vemos que la iglesia en ese tiempo era perseguida y se tenían que esconder para no ser muertos. Mas sin embargo ellos permanecían predicando el Evangelio. Incluso si los agarraban, ellos no negaban su fe, ellos estaban dispuestos a morir por Jesús. Y aquí Jesús nos dice que antes del fin seremos entregados a tribulación y que hasta nos matarían. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para no negar a nuestro Señor Jesucristo? Para si un día nos persiguen y nos agarran y nos quieren obligar a que neguemos nuestra fe, permanecer nosotros firmes como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando les obligaban a negar su fe y ellos permanecieron firmes hasta ir a ese horno de fuego. Ellos estaban dispuestos a morir por el Señor. Cuando el rey les quiso dar otra oportunidad, ellos dijeron: no necesitamos una oportunidad porque no vamos a adorar a tu Dios y estamos seguros de que Dios nos salvará de tu mano. Y si el Señor no los hubiese querido salvar del horno del fuego, ellos estaban dispuestos a morir y no negar su fe. ¿Y cuántos de nosotros estamos preparados para no negar nuestra fe, para no negar a nuestro Señor y llegar a morir aún amando y perdonando a quienes nos persigan?
En Hechos 7:60, cuando Esteban estaba siendo apedreado, él todavía clama al Señor y les dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y esto no es de Esteban, sino esto lo vemos en Lucas 23:34, cuando Jesús, siendo crucificado, pidió al Padre por quienes lo mataban diciendo: perdónalos, no saben lo que hacen. Esto nos muestra que Esteban era un verdadero seguidor de Jesús, porque él había aprendido de Jesús y él ponía en práctica eso. En el Evangelio de Juan 15:20, Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y Lucas 23:31, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Debemos estar preparados para ser perseguidos. ¿Qué nos dice que a nosotros no nos pueden llegar a perseguir, como fue en el principio del Evangelio? Debemos estar hasta dispuestos a morir por Cristo. Y esto no se consigue si no es amando a Jesús con todo nuestro corazón, valorando más la vida eterna, recordando las palabras de Jesús cuando nos dice: el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, entonces la salvará. El Evangelio no solamente se trata de bendición, de abundancia. El Evangelio se trata de dejar todo, absolutamente todo, por Jesús. Nada terrenal es más importante que Jesús. Hay una porción de la palabra en Mateo 14, del 19 al 21, que nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Aquí vemos que nada terrenal es más importante que nuestro Señor. Nada material es más importante que nuestro Señor, que nuestro tesoro debe estar en el cielo, nuestra mirada debe estar en la vida eterna. En Lucas 14, del 26 al 29, hay otra porción que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor no te está pidiendo que los aborrezcas, pero te está diciendo de que ni siquiera nuestra propia vida o nuestra propia familia es más importante que Jesús. En primer lugar está nuestro Señor. Y si algún día nos tocara pasar algún momento de persecución, debemos tener esto muy presente y saber que si algo pasa es porque así el Señor lo ha permitido, y que ninguna tribulación o persecución o algún tipo de sufrimiento es algo comparado a la vida eterna o el vivir con nuestro Señor Jesucristo en el cielo por la eternidad, en ese lugar que Él está preparando para nosotros. Job ha tenido una de las pruebas más grandes en esta tierra, y cuando él estaba en medio de su prueba, que su esposa se le acerca y le dice: ya maldice a tu Dios y muérete. En Job 2:10 vemos la respuesta de Job, que fue: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job sabía que todas las bendiciones que había recibido venían de Dios, pero que si así Dios le empezase a dar cosas malas, que eso no pasa, porque si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios. Pero que si aún así Dios le empezaba a dar cosas malas, él estaba dispuesto a seguir siéndole fiel a Dios y firme y honrando a Dios y amando a Dios, porque él tenía su fe y su confianza en Dios, y él estaba completamente seguro de que si él estaba en las manos de Dios, estaba en las mejores manos, y que sin importar lo que pasara o lo que Dios permitiera que le pasara, al final él iba a estar bien porque estaba en las manos de Dios, porque al final Dios busca lo mejor para nosotros. Y aquí vemos que Dios permitió esta gran prueba porque al final Dios lo quería bendecir y lo bendijo con muchas más cosas de lo que él tenía. Y nosotros debemos saber que si él permite que nos persigan o que se burlen de nosotros, él es soberano para saber el porqué, y nosotros debemos permanecer siendo fieles. Y aún así, si llegásemos a morir por causa de nuestro Señor, no solo sabiendo, sino estando seguros que si estamos en las manos de Jesús, estamos en las mejores manos. Volviendo a la primera cita bíblica de Mateo 24, ahora en el versículo 13, nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús siempre, que Él es el autor y consumador de nuestra fe, y no temer al que mata al cuerpo, porque nuestra alma no la puede tocar,
Y así como el Señor estuvo dispuesto porque nos amaba a morir en esa cruz por nuestra causa, pagando nuestros pecados, nosotros debemos estar dispuestos a pasar cualquier tipo de prueba en esta tierra y saber que en cualquier momento se puede levantar una persecución. Ya hay países que persiguen a los cristianos, como es el caso de Irán o Corea del Norte, y debemos saber que aquí también podría pasar algo inesperado y que nos empezaran a perseguir, y debemos prepararnos y estar listos para mantener nuestra fe si nos persiguen, que es algo que Jesús nos dejó dicho en su palabra, que nos perseguirían y que es algo que realmente puede pasar. Debemos poner nuestra confianza en el Señor y no dejarlo nunca, aún así si fuese necesario morir por nuestro Señor, llegar a la madurez de perdonar hasta en el último segundo de nuestra vida, como hizo Jesús en esa cruz, y como Esteban aprendió del Señor, y tener la capacidad de pedirle al Señor que Él perdone a quienes nos atribulen, a quienes nos puedan llegar a matar, a quienes nos sean de prueba. Tener esa capacidad de poder perdonarlos y de saber de que nuestra recompensa está en el cielo y es la vida eterna, y que no hay nada más importante en este mundo que Jesús, que nuestra salvación, y que debemos vivir no por lo material, sino por lo espiritual y por Cristo, porque para nosotros debe ser como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios les bendiga.